Antes de dar inicio, me permito presentar a nuestro presidium. Se encuentra con nosotros, al ser de la Sociedad Cívica de México, es el ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera, aunque todos sabemos su grado y jerarquía, ¿verdad? Y también se encuentra con nosotros. Hola, buenas tardes. El licenciado Carlos Rivera Porto, quien es coordinador nacional de la Sociedad Cívica de México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, para dar inicio a este curso, le voy a pedir al ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera que nos dirija un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez a todos. En esta fecha, tal como está programado, pues está el inicio de este curso taller de oratoria, que viene siendo el producto de un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Cívica de México, cuyo coordinador nacional es nuestro hermano Carlos Rivera Porto, por la aportación siempre fundamental de Giordano Bruno, y que bueno, acabamos haciendo entre las dos organizaciones pues un esfuerzo conjunto para poder realizar este curso taller. A mí me parece importante, yo considero que vale la pena hacer referencia a algo que me viene a la mente en este momento. Había pues un empresario norteamericano muy prominente que había trabajado muchos años en Ford y por ciertas discrepancias con la directiva de Ford y los accionistas salió de la empresa y lo contrató Chrysler. En una época de los 90s, finales de los 80s, en que realmente la industria automotriz en todo el mundo estaba en una crisis tremenda y que venía precisamente de lo que resultaba el altísimo costo de la gasolina, porque había un elevadísimo precio del petróleo a nivel internacional. Este personaje es un directivo que llegó a ser el director general o CEO, como le dicen los norteamericanos, de Chrysler, y él se llama Lee Iacocca. Y entonces él escribió, después de una trayectoria muy brillante en Chrysler, que revolucionó la industria automotriz y le dio nuevo ímpetu a Chrysler, de tal manera que llegó a ser otra vez una empresa muy redituable. Y él aconsejaba varias cosas a sus directivos. Y una de las cosas que él decía es la siguiente. Dice, de nada te sirve tener una buena idea si no la puedes expresar bien. Entonces, aquí lo que es el énfasis que hacía en esta condición Lee Iacocca es justamente a la necesidad de tener la capacidad de poder expresar de una manera muy importante y contundente lo que es una idea que tenemos. Y ya cuando nosotros estamos hablando de aspectos generales de la capacidad de expresarnos en público, también tenemos que hacerlo de una forma convincente. También tenemos que lograr un mensaje muy bien establecido. Ustedes lo sabrán porque aquí tienen a dos expertos en el tema, y el curso seguramente versará sobre este y muchos otros aspectos. Pero cuando tenemos la idea de hacer uso de la palabra en público, o cuando tenemos la necesidad de pronunciar un discurso, lo primero que tenemos que hacer es tener una idea muy clara nosotros de cuál es el mensaje que queremos expresar, cuál es la audiencia a la que vamos a llegar, cuál es el evento en el cual se va a dar esto. Y bueno, esto es una simple referencia, repito, todo el curso está integrado para que ustedes conozcan, practiquen, retomen cosas que seguramente ya saben, y que nuestra augusta institución de una manera natural nos induce a esa capacidad. Desde el momento en el que nosotros en nuestros talleres hacemos la presentación de algún trabajo, cuando expresamos alguna opinión, pues lógicamente ya estamos en esas partes iniciales de lo que es esa necesidad de expresar nuestras ideas, de hacerlo de una manera clara y contundente.
Y para expresar una idea claramente, lo primero que tenemos que hacer es tener esa idea clara en nuestra propia mente. Si la tenemos clara, la idea, en nuestro interior tendremos más elementos para poderla expresar de una manera más adecuada. Entonces, esto y muchas otras cosas son lo que ustedes van a encontrar en este muy importante curso. Y es una habilidad que nos va a ser útil en cualquier etapa de nuestras actividades, en lo que es en nuestros trabajos dentro de la orden, en lo que es en nuestro aspecto profesional e incluso familiar. Hay veces que estamos en un evento familiar y alguien dice, a ver, pues que Juan Martín dé un brindis. Y a veces que nos toman así un poquito fuera de base. Pero si hemos practicado, a lo mejor ya no tenemos esa sensación de presión cuando estamos ante nuestra familia, o estamos frente a nuestro taller, o estamos frente a un auditorio, o estamos en un lugar X, en un sitio público, en una plaza pública. Entonces todo eso es de vital importancia. Y si bien es cierto que nosotros encontramos en nuestros talleres y en nuestros cuerpos masónicos una información muy general sobre aspectos de índole filosófico, histórico, conceptual, etc., eso nos da también un entrenamiento mental para poder tener lo que a mi juicio es una parte muy importante de la capacidad de expresarse en público, de pronunciar un discurso, de ejercer la oratoria. Y es precisamente esa capacidad de desmenuzar una serie de cosas y tener una idea muy clara. Y poder decir, hoy, en mi discurso o en mi intervención, yo lo que quiero es decir es esto. Y entonces sobre esa base tenemos ya los elementos. Y eso implica una serie de aspectos teóricos, pero también muy atinadamente han decidido aquí mi muy querido soberano hermano y también mi hermano lo relacionado con esta estructura a través de un curso taller. Y ese curso taller tendrá precisamente la posibilidad de hacer que sus capacidades, que seguramente son muchas, se hagan mucho más desarrolladas. Y aquellas capacidades que no tenemos en un principio, empezarlas a desarrollar, empezarlas a poner en práctica. Y nosotros verá, es que yo le hacía antes así, pero mejor ahora le voy a hacer de esta manera. O esto que yo hacía, lo puedo confirmar que efectivamente es algo muy positivo y me ayuda. Entonces eso será uno de los objetivos entre muchos de este curso en el que ustedes se han inscrito, y yo espero que sea algo muy satisfactorio para todos los aquí presentes, algo que sea muy útil para todos los aspectos de su vida, dentro y fuera de la institución, para que de esa manera pues ustedes estén con mejores capacidades, con mejor preparación, que a final de cuentas es el objetivo de nuestra augusta institución. La Sociedad Cívica de México es el brazo precisamente de orden cultural, de orden público, de orden que nos permite el contacto con la comunidad y las comunidades en las que nos desarrollamos. Por eso estamos ciertos que será de interés y de utilidad para ustedes, y no me resta más que agradecerles el entusiasmo, agradecerles la participación y bueno, augurarles el mejor de los éxitos a todos y cada uno de los presentes. Tengo algunos otros asuntos que atender, pero no quise bajo ninguna circunstancia, y gracias a la amable invitación de la que fui objeto, el poder estar con ustedes unos momentos, darles una opinión de qué es lo que corresponde a esto, de nuestra capacidad de oratoria, y la importancia que la Sociedad Cívica de México y el Grupo Giordano Bruno le dan a esto, y que el Supremo Consejo de México hace suya esa importancia, y pues les desea el mejor de los éxitos y que sea para bien de ustedes
de su desarrollo personal y de su desarrollo dentro de la organización. Muchísimas gracias, eso es todo y cuanto. Presentar a nuestro queridísimo y muy ilustre hermano Fernando Gallardo Hamilton. Tenemos el privilegio, porque es un privilegio realmente tenerlo aquí con nosotros, uno de los últimos alumnos de José Muñoz Cota. José Muñoz Cota ha sido uno de los grandes maestros de oratoria en toda la República Mexicana. Desde los años 60 más o menos, hasta hace poco daba clases el maestro Muñoz Cota. Y los grandes oradores que ha tenido el PRI, el PAN, el PRD, muchos de ellos han pasado por ahí. Es decir, necesitamos crear otra vez en nosotros la conciencia de saber hablar al público y saber transmitir lo que uno quiere al público. Entonces tenemos ese privilegio ahorita que él esté con nosotros, porque es de los últimos alumnos que tuvo el maestro Muñoz Cota y además de los alumnos avanzados de Muñoz Cota. Muchas gracias. Muchas gracias. Las expectativas. Ustedes están aquí y han generado una expectativa con respecto a este taller. Y me gustaría saber qué expectativas tienen. ¿Quién me puede decir? Precisamente el hecho de estar en el filosofismo es para mejorar cada día más. Una de las partes importantísimas es la oratoria, que hay quien nace con ella, pero por lo general eso se va cultivando. Entonces, exacto. Yo creo que es una gran responsabilidad para mí, estando en el filosofismo, ver esa parte de mí, de tratarla de mejorar cada día más, y creo que es el momento oportuno. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Bueno, siempre he creído que ninguna persona está completa si no sabe hablar en público. Yo fui maestro universitario y me encontraba con que la mayoría de mis colegas se dedicaban a sentarse en el escritorio y a dar su clase desde ahí, abrigados por la comodidad, pero no se ponían de pie porque se ponían nerviosos, se les olvidaba todo, les entraba pánico escénico. Y creo que es importante corregir todos esos vicios. El vicio de olvidarse que uno está hablando para los demás, no para sí mismo. Que no importa, para mucha gente es muy importante cómo me están viendo, qué están pensando de mí, y todo eso me distrae de la exposición. Entonces, en mi carrera he tenido la oportunidad de hacer uso de la palabra cientos de veces, pero siempre siento que me falta algo, y creo que el aprender a hablar bien, hacerlo con técnica, no nada más como salga, es importante. Por claro. eso es que estamos en este. Aquí esperamos que el resultado sea altamente positivo y que aprendamos a dominar algunos vicios que traemos cuando tenemos que hablar en público. Sería cuanto. Nuestro objetivo, ¿sí?, que el participante desarrolle su capacidad discursiva para que mediante el ejercicio diario pueda dominar el arte de la elocuencia. Analicemos perfectamente esta frase. Desarrollar una capacidad discursiva, poder hablar. Y vamos, como ustedes lo ven en el programa que ahorita vamos a analizar, hay diferentes puntos que nos van a llevar a ello, a desarrollar esa capacidad discursiva. ¿Sí? Y efectivamente vamos a ir analizando, desglosando el discurso, pero además el cómo poder decir de manera adecuada, cómo estructurar. Bien, esta capacidad discursiva, pero también aquí me habla del ejercicio diario, algo que realmente nosotros estamos acostumbrados. Porque si en algo nos hemos desarrollado es precisamente en ese trabajo diario. Estamos acostumbrados a arrastrar el lápiz, ¿sí?, para nuestros talleres. Estamos acostumbrados a trabajar. En este caso yo les preguntaría, ¿cómo podemos aprender a nadar? ¿Quién me dice?
bueno, yo aventaron al agua y... Punto. ¿Cómo aprendemos a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendemos a hablar? Hablando. Esto es, no todo el tiempo voy a estar yo dictando una conferencia. No, vamos a abrir tribuna. Todos van a pasar. Va a ser tribuna libre. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a poner temas. Vamos a aprender a improvisar. ¿De acuerdo? La única forma de aprender es haciéndolo. Muy bien. Y ya tenemos ese ejercicio diario y entonces sí, dominar el arte de la elocuencia. No el hablar por hablar. El hablar todo el mundo lo hacemos con nuestros amigos, con los familiares, en corto. Pero efectivamente, como ya se nos decía, cuando nos dicen ¡que hable! El problema es que viene el qué digo y cómo lo digo. Y es precisamente lo que vamos a trabajar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Les parece correcto? ¿Está bien el objetivo? ¿Cumple sus expectativas? Bien, pues entonces vamos a continuar. Primero, ¿qué es la oratoria? Estamos en un curso taller de oratoria. ¿Qué es la oratoria? El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Es sumamente importante. Tengo el conocimiento, sé pensar, pero si no me sé expresar, como si no tuviera ese conocimiento, me coloca en el mismo nivel del ignorante. Y no porque lo sea. Pero si no puedo demostrar o no puedo transmitir el conocimiento de una manera adecuada, imposible. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y esto quién lo dice? Pericles. Un importante, influyente abogado, magistrado, general, político y orador ateniense. Es sumamente importante, entonces, el empezar a hablar de manera adecuada. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Para ello, entonces, tenemos este temario. Vamos a tener definición, conceptos, tipos de oratoria, que es con lo que vamos a iniciar. La estructura del discurso, los ejemplos discursivos exitosos, el decálogo del orador. Este decálogo del orador es precisamente del maestro José Muñoz Cota. El que vamos a analizar, el que vamos a desmenuzar. Los elementos para hablar en público. Voz, expresión corporal, el dominio del tema. La que sigue, por favor. Y también veremos este arte de improvisar, la proyección, que es sumamente importante. ¿Sí? Porque a veces nosotros creemos que nos desvivimos en un discurso y resulta que todos bostezando. No logré proyectar, no logré transmitir, no logré enamorar al público. Vamos a ver también lo que es entonces la comunicación efectiva. Yo te digo algo y creo que me entendiste. Y tú crees que lo que te dije es lo que tú entendiste. Y ahí viene un problema. Vamos a tener, obviamente, ejercicios para hablar en público, ejercicios para leer en público. Porque cuántas veces no tenemos un trabajo, no hemos preparado un discurso y de repente se nos lengua la traba. Será importante tener estos ejercicios. Y la aplicación de la teoría mediante prácticas en tribuna, lo que les decía yo, vamos a estar pasando todo el tiempo. Vamos a hablar. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue, por favor. ¿Qué es entonces la oratoria? El arte de hablar en público con elocuencia. Esto nos dice el diccionario. Con la finalidad de persuadir o conmover al auditorio. Yo lo definiría como el arte de convencer y conmover. Una ligera diferencia nada más en cuanto a lo que nos dice el diccionario. ¿De acuerdo? Convencer y conmover. ¿Y qué quiere decir esto? La que sigue, por favor. ¿Qué significa convencer? ¿Qué significa conmover? Convencer, vencer con. Conmover, mover con.
Entonces, yo tengo que vencer. ¿Vencer sobre qué? Sobre ciertas ideas. Si yo voy a pronunciar un discurso con cierta finalidad, debo cerciorarme de que esta finalidad se cumple. Y entonces tengo que vencer incluso tus ideas, para que entonces tomes en cuenta las mías. De lo contrario vas a decir, pues sí, habla bien, pero no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y conmover, te voy a mover precisamente ¿para qué? Para que hagas lo que te pido, para que lleguemos juntos a un objetivo. Había en alguna ocasión un orador callejero. Estaba hablando y demás, y yo los invito, y miren. Pasaba alguien por ahí, el hombre estaba con un discurso incendiario, No, y hay que matar a no sé quién, miren que... ¿Cómo son a veces los oradores callejeros, ¿no? Terminó. Aquella persona que había pasado por ahí se regresó y le dijo, mire, no sé de quién está hablando, pero dígame quién es, porque me convenció. Yo me encargo. Imagínense. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar la palabra? La palabra es el arma más poderosa que hay si se sabe utilizar. El arma más poderosa que hay. Fíjense lo que iba a hacer este orador callejero, ¿no? ¿Ya? ¿Mandar matar a alguien? Sí, yo me encargo, no sé de quién esté usted hablando, pero yo me encargo. Me convenció, me movió. Esa es la finalidad de la oratoria como tal. Es el arte de convencer y de conmover. Vamos a encontrar diferentes tipos de oratoria y uno podría pensar, bueno, la oratoria es una sola, ¿no? Ya me dieron una definición en general. Estamos hablando del arte de convencer y conmover. Sí, pero es importante conocer los diferentes tipos de oratoria. ¿Por qué? Porque hay que ver cuáles son los fines que se persiguen. ¿Qué quiero? Y entonces sobre ello vamos a empezar a versar un modelo discursivo. La oratoria social, oratoria pedagógica, política, religiosa, militar, artística, empresarial. Vamos a ver la primera, la oratoria social. Esta oratoria social, llamada también oratoria sentimental. ¿Se acuerdan cuando mencionaba acerca de que nos decía la familia que hable, que hable? En unos 15 años, ¿a quién no le ha tocado hablar? Que hable el padrino, ya está el padrino todavía con la copa, ¿no? Y algunos pronuncian discursos increíbles y realmente nos mueven, ¿sí? Nos mueven, nos conmueven, nos convencen. Pero hay otros que, caray, que se siente. ¿De acuerdo? Entonces, esta oratoria social, el que tiene por ámbito propio las múltiples ceremonias en las que toca participar el ser humano en general, sean estas en el hogar, sea la comunidad o a nivel institucional, académico, laboral, en fin, siempre que sea una cuestión social. Y entonces ahí voy a hablar, lo iremos viendo, de determinada forma, de manera coloquial, como ahorita lo estoy haciendo. Estamos platicando, esta es una charla, esta es una plática, que será completamente diferente a otro tipo de oratoria. Una oratoria política, por ejemplo, en donde entonces cambiaremos completamente nuestra forma de dirigirnos a nuestro público. Ya cambió diametralmente la forma en la que yo estoy hablando. Y el problema es que muchas veces hablamos siempre igual. Siempre igual. Hay gente que utiliza la oratoria política cuando está en sociedad. Dice uno, ya va a empezar. Hay momentos, hay tipos, hay formas, dependiendo. Vamos a la siguiente, que sería nuestra oratoria pedagógica, que consiste en el arte de transmitir conocimientos, cultura general, a través de la palabra hablada. Esta también se llama didáctica o académica. Entonces, en este sentido, vamos precisamente a poner en este rubro a todos los académicos. Ya lo escuchábamos, ¿no? Que hay académicos que no saben realmente expresarse y entonces se sientan
y desde aquí, y con una postura cerrada. ¿Sí? Fíjense cómo de un momento a otro me vuelvo poca cosa. Atrás de un escritorio y con una postura cerrada. Díganme, ¿los podría yo convencer en esta forma de expresarme con ustedes? Se me ve miedoso, temeroso, inseguro. ¿Sí? En cambio, si alguien se pone de pie y empieza a hablar y abre su postura, hay seguridad. ¿Sí? ¿Y qué les parece entonces si vamos a ver ahora en este momento tal tema? Y a ver, quisiera yo escuchar de cada uno de ustedes. Ahora el inseguro es el que está de aquel lado, que dice, ching, me va a preguntar. ¿Se entiende? Entonces, vean la diferencia. Y soy la misma persona de aquel que en este momento se para, que puede elevar la voz. ¿Sí? Porque ahorita no estoy usando micrófono. ¿Quién me dice? Porque es innecesario. Y vamos también a aprender, y esto en escasos minutos, a empezar a utilizar el volumen de nuestra voz. Hay gente que habla, pero habla con un volumen muy bajo. Y entonces empieza a leernos y nos empieza a transmitir lo que está en su documento, pero no se le entiende porque no se escucha. No hay transmisión. ¿De acuerdo? Erróneo, tan erróneo como aquel que todo el tiempo está gritando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto el verlos. Oye, tranquilo, somos pocos. ¿No? Hay que aprender a modular, hay que aprender a quién nos vamos a dirigir en este caso. Entonces, esto sería la oratoria pedagógica. Tenemos entonces también esta oratoria de la cual hablábamos, la oratoria política, el arte de hablar con elocuencia en sede parlamentaria, con la finalidad de persuadir, convencer y en los debates de carácter legislativo conformar una voluntad que devendrá en ley y que ha de realizarse conforme a las reglas del debate contenidas en el reglamento. Yo no voy a platicar. No, me interesa mover a todos. Muchos de ustedes sé que están como asesores, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que están en los grupos parlamentarios. Yo les pregunto, cuando están debatiendo, ¿todos están poniendo atención? Es más, ustedes que han visto de repente en el canal del Congreso, ¿todos los diputados o todos los senadores están poniendo atención al orador? No, ni remotamente. Están volteados hasta de espaldas, platicando con otros asuntos. Y allá el orador. Por eso es tan importante el saber hablar también mediante la oratoria política, para hacer voltear a aquel que está de espaldas, para hacer que me ponga atención, que me ame o que me odie, no importa, pero que me ponga atención. ¿Sí? Yo estoy aquí por algo, tengo un objetivo en común, que es cualquiera de los objetivos políticos. ¿Sí? Y aquí no importa del color que sea, ¿sí? También vamos a utilizar la oratoria política. Vamos a hablar de política también. Hay veces que decimos, ay no, es que es un tema muy escabroso. No, hombre. Nosotros debemos saber hablar de todo y defender además nuestro punto de vista. Fundamental. La oratoria religiosa, denominada la homilía u oratoria sacra. ¿Sí? No importa la religión que sea. Hemos escuchado diferentes discursos, ¿sí?, de diferentes pastores. Pero a veces también se quedan cortos. Ni nos convencen ni nos conmueven. Y a veces también nosotros vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante. Porque, ay, por favor, si es importante, que sea importante. Transmíteme que es importante. Porque es sacro
¿Y que el sacro no tiene volumen? Sí. Vamos también a la oratoria militar. Esta oratoria militar incendiaria también, ¿eh? A veces irreverente. Y es interesantísimo el ver la oratoria en los militares, porque deben inflamar realmente a todos los presentes. ¿Sí? Entonces, son regios para ello. Será una oratoria fuerte, una oratoria directa. Una oratoria artística, por ejemplo, en este caso, cuando es usada en el cine, en el teatro, en la televisión. Y cada uno de estos tipos de oratoria tendrá características muy específicas y objetivos específicos. El problema es cuando a veces nos confundimos. Y entonces queremos hablar como en una oratoria religiosa cuando estamos hablando ante militares. Jamás en la vida. Jamás. Muy bien, la oratoria empresarial. Cuando estamos en algún negocio y se nos quiere motivar, se nos quiere convencer de que hagamos algo, de que cerremos filas hacia cierto objetivo. También será importante. Y reitero, siempre vamos a caer en el arte de convencer y conmover, ¿eh? Siempre. Pero con diferentes formas, diferentes caminos. ¿De acuerdo? Al final, un buen orador es aquel que se propone y logra, porque proponerse es muy fácil, ¿eh? Logra, ¿de acuerdo? Informar, entretener o persuadir, lográndolo mediante un mensaje coherente. Coherente. ¿Han ustedes escuchado como especie de meme que sale de una jovencita que empieza a hablar del cambio climático, que está preguntando en una conferencia de prensa, ¿no? Y empieza a decir, y es que el cambio climático, pero entonces de repente el sol, y aquí vienen las partes y las áreas verdes, y es entonces como, ¿sí lo han visto algunos de ustedes? No hay coherencia, por Dios. Y ella está segura, segura de lo que está diciendo, pero ¿qué está diciendo? ¿Ok? Lo primero, coherente, lógico y estructurado. No nos perdamos ahí, ¿sí? Apoyando en su seguridad, honestidad, conocimiento, dinamismo, respeto y entusiasmo. Todo ello muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de honestidad, por eso puse acá abajo los sofismas. ¿Se acuerdan ustedes de los sofistas? ¿Quiénes eran los sofistas? Te convencía de lo que fuera, Retórica. De lo que fuera te convencía, En este momento te convencía de que a esta hora es de día. Y te convencía. Y tú salías de aquí diciendo, qué bruto, cuánto sol. Y la gente te quedaba viendo, ¿cuál sol, hombre, si es de noche? No, es que tú no estuviste en el discurso. Es de día. Es de día. Y salías convencido. Te vencía con su modelo discursivo. Y algunos se volvieron mercenarios, mercenarios de la palabra. Se vendían. Y los contrataban para que convencieran a tal de algo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por eso, lo de la honestidad, tener cuidado también, porque bueno, tiene que ver también, ahí los sofistas que eran grandes oradores, y no eran muy honestos, que digamos. ¿De acuerdo? ¿Quién es el padre de la oratoria? Demóstenes. Es considerado el padre de la oratoria. Demóstenes era tartamudo. ¿Cómo un tartamudo es el padre de la oratoria? Pues Demóstenes trabajó todo el tiempo para dominar su tartamudez. Y se metía piedras en la boca. Y se iba al mar y empezaba a hablar con las piedras en la boca. Con el volumen de su voz trataba de dominar el sonido de las olas y dominar su tartamudez con el obstáculo de las piedras que tenía dentro de la boca. Ejercicio diario, ¿se acuerdan lo que platicamos hace un rato? Y así lo hizo, y llegó a ser un estupendo orador, un magnífico orador. Hoy conocido simplemente como el padre de la oratoria. Quiere decir que todos tenemos oportunidad. Todos. El orador se hace. ¿Cómo? Con el trabajo diario. Punto. Bien, vamos a
tener un primer ejercicio de voz. ¿Cómo le hacían en la antigüedad, por ejemplo, los sacerdotes que hablaban en una iglesia sin micrófono? No tenían equipo de sonido, pero se oían. Y no eran iglesias pequeñas, eran unos monstruos. ¿Están de acuerdo? Perfectamente construidos. Luego les digo por quién. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo le hacían? Tenían ellos un recurso muy importante, un recurso externo. Y aquí se los pongo. Una acústica correcta, una bóveda. Toda iglesia antigua era abovedada. Y esto hacía que su acústica fuera muy buena. Porque bastaba con que yo hablara medianamente fuerte para que me escuchara en todos lados. Y nosotros, ¿cómo le hacemos? Si estamos aquí, en un recinto que además tiene tela en la parte de arriba que absorbe el sonido. ¿Qué hacemos? Utilizamos un recurso. También nosotros tenemos una bóveda, y esta se llama bóveda palatina. ¿De acuerdo? Bóveda palatina. El problema es que a veces no la sabemos usar. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar que el aire va a resbalar por la bóveda. Primero quiero hacer un ejercicio muy breve. Vamos a ponernos de pie. Vamos a poner la siguiente lámina, por favor. Gracias. Primero quiero que digamos todos campana, ¿ok? Vamos a decir medianamente fuerte. Campana. Campana. Muy bien. Ahora quiero que lo hagamos lo más fuerte que podamos, ¿ok? Y quiero que además de decirlo lo más fuerte, se escuchen entre todos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. ¡Campana! Muy bien. ¿A alguien le ardió la garganta un poco? ¿Sí? ¿A ti sí? Bien. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos gritando. ¡Campana! ¿Oyeron cómo las cuerdas vocales hasta raspan, ¿no? ¡Campana! Me estoy desgañitando, como se dice vulgarmente, para que me escuchen. Pero ¿qué diferencia habría entre un campana y un campana? ¿Se oye diferente? ¡Campana! ¡Campana! Uno es gritar, ¿sí? El otro es utilizar una técnica. Y estoy empezando a utilizar la bóveda palatina. Y estoy además utilizando la respiración. ¿Hay aquí algún médico? Tenemos aquí un médico. ¿Alguien más? 2 médicos, perfecto. Muy bien. Sabemos que anatómicamente nuestros pulmones tenemos 3 lóbulos en un pulmón, en el otro generalmente son 2 lóbulos, corríjanme, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo les pido respiren profundamente? A la de 3 respiramos profundamente. 1, 2, 3. Bien, suelten. Bien, ok. No estamos acostumbrados a respirar profundamente. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Ninguno de nosotros respiró profundamente. Les voy a decir lo que hicieron, ¿eh? Véanme, por favor. Respiro. Fíjense lo que hice. Estoy, lo que vulgarmente se dice, metiendo el estómago. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy haciendo es comprimir el lóbulo inferior de los pulmones. Entonces, mi respiración se quedó superficial en realidad. Primero y segundo lóbulo. Superior y medio. Y el inferior. Entonces tengo que respirar, ¿cómo? Profundamente. Pongan su mano, por favor, sobre el abdomen. Y entonces cuando respiren profundamente, dan de cuenta que quieren ustedes expandir exactamente su caja torácica y evidentemente va a hacer que su mano vaya hacia el frente. Respiramos profundamente. Suelto. Nuevamente. Sientan eso. Fuera. ¿Se dieron cuenta cómo ahora tardan más en respirar? De la otra forma es...
Sí, pero aquí todavía puedo más. ¿Se dan cuenta? Porque estoy en este caso presionando, comprimiendo los pulmones. ¿Ok? Ahora, si ya tengo esa capacidad de compresión, ¿ahora qué vamos a hacer? Que salga la voz. Y quiero que imaginen cómo el aire resbala por la parte de atrás de la garganta, como si fuéramos a hacer una gárgara. Abrimos completamente. No es un ¡ah! No, es ¡ah! Por atrás. Y que el aire resbale por la bóveda palatina. ¡Ah! 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 Y ahora sí digo ¡campana! ¿Diferente o no? ¿Lo notaron? Vamos entonces a hacer campana poco a poco, elevando el volumen. Ojo, el volumen, no el tono. Hablemos bien. Porque muchas veces decimos, es que sube más el tono de tu voz. Entonces quieres que hable así. Porque esto es elevar el tono. ¿De acuerdo? No, eleva el volumen. ¿De acuerdo? Empecemos entonces con un volumen suave y vamos a ir poco a poco elevando nuestro volumen diciendo campana. ¿Listos? Respiramos. Campana. 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 Último. Campana. Campana. ¿A alguien le dolió la garganta? No. No, porque no hay esfuerzo en la garganta. Estoy deslizando el aire solamente. No estoy forzando las cuerdas vocales. Eso quiere decir que podré hablar y hablar y hablar sin quedarme afónico. Que eso es lo que le pasa a un orador empírico. Empieza a hablar y ya al final, perdón, ya no. Mi gañotito se acabó. ¿Me explico? ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Hoy aprendimos algo? Sí. ¿Sí? Cuando lleguemos a cualquier curso y salgamos de este sin haber aprendido absolutamente nada, retirémonos de ese curso. No vale la pena. Si hoy ustedes aprendieron algo y sienten que van a aprender mucho más y que esto realmente nos va a redituar personalmente en nuestro ejercicio, en nuestra retórica, en este arte de ¿qué y qué? De conmover y convencer. Entonces, quiere decir que está valiendo la pena. ¿De acuerdo? Hayamos cambiado en cuanto a nuestro modelo discursivo. ¿Ok? ¿Valió la pena el día de hoy? ¿Quejas, sugerencias? Tarea, practicar campana. Eso es definitivo. Me van a odiar en sus casas, yo lo sé. Sus esposas me van a odiar. Pero necesito que practiquen campana. Poco a poco vamos a ir poniendo diferentes ejercicios y vamos a ir trabajando en este modelo de improvisación también. Al principio no voy a dejar ninguna lectura, nada por el estilo. Al principio vamos a hablar de cosas que aparentemente dominamos, temas que dominamos todos, pero veremos que a veces, a pesar de que conocemos el tema, nos cuesta trabajo hablar de él. Por mi parte, es todo en cuanto y espero que les haya gustado.